Muy buenos días a todos. Mi nombre es Néstor Iván Gutiérrez Garzón, estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy es 2 de junio de 2025 y la idea de esta presentación es brindar un análisis crítico, un análisis breve de la teoría crítica de las relaciones internacionales y cómo aporta y cuestiona los enfoques tradicionales de políticas en el mundo global. Entonces, como punto de inicio, tenemos que la teoría crítica de las relaciones internacionales cuestionará los saberes propios que se han construido en la modernidad occidental. Este será pues su punto de partida. Vemos pues también que entre sus fundamentos, de acuerdo a Celestino del Arenal, se encuentra el pensamiento griego clásico, las ideas de autonomía y democracia, el proyecto emancipador de la modernidad buscando completarlo, la ilustración, la razón, el cuestionamiento de las ideologías, de las grandes ideologías de la modernidad, buscando partir de ellas, pero también superarlas. Cuestiona la idea de saberes objetivos, naturales e inmutables. Ese objetivismo de la ciencia lo cuestiona y dirá que el saber es una construcción humana, social e histórica. Por esto cuestionará cómo se producen los saberes, sus historias, quiénes producen los saberes, los intereses de estos saberes y sus contenidos. El contexto histórico o los orígenes de esta teoría crítica parte pues de la escuela de Frankfurt en los años 1920-1930, que fue pues esta escuela en una respuesta crítica al marxismo ortodoxo y el pensamiento positivista de la modernidad occidental. Fue una crítica a la pretensión de todo conocimiento objetivo. Dentro de, pues, de los pensadores clásicos de esta escuela se encontraban Max Horkheimer, Jürgen Habermas y Theodor Adorno. Max Horkheimer planteará que el análisis político estará vinculado a la práctica política y que pues no puede pretender construirse un saber plenamente objetivo, sino que todo saber estará vinculado a la práctica del hombre en su realidad política y concreta. En las relaciones internacionales, esta teoría no se iría a desarrollar sino hasta los años 80, con dos artículos concretamente propuestos por Robert Coase y Richard Astley, quienes se centraron en cuestionar el realismo de Kenneth Walsh en 1981. Tras exponer esos artículos, Robert Keohane los reconoció como autores de las relaciones internacionales en el texto de 1986, El neorrealismo y sus críticos. En la presentación vemos a Robert Cox. Robert Cox centrará sus críticas en el neorrealismo como una teoría tradicional y una teoría que resuelve problemas, en concreto como una teoría que resuelve los problemas del Estado en el campo de la seguridad y del poder internacional. Por esto, para Cox, el pensamiento realista es construido no de una manera objetiva, sino con intereses encubiertos, pues busca solucionar problemas de seguridad, de poder, de hegemonía y de dominación para apuntalar o fortalecer la razón de Estado o el interés racional del Estado como agente de las relaciones internacionales. Otras de las críticas de Robert Cox al neorrealismo y al realismo clásico es que tiene un trasfondo ideológico, normativo y anti-emancipatorio. Al centrarse en el poder del Estado, olvida los aspectos de democracia participativa e incluyente, y por esto Robert Cox dirá que toda teoría es construida para alguien y tiene algún propósito. Robert Cox dice que pues
Esta teoría neorrealista se construye con un trasfondo ideológico concreto. Esto pues de acuerdo a Bello, en 2013 publicó un análisis sobre los postulados de Robert Cox. Dentro de los pensadores más influyentes encontramos al ya mencionado Robert Cox, que ha sido influenciado por Antonio Gramsci con los conceptos de hegemonía, bloque histórico, que señalan cómo las grandes potencias han buscado influenciar las teorías internacionales y han construido un discurso práctico que sirve a sus intereses. Eh, Siguiendo la línea de Antonio Gramsci, Robert Cox dirá que no son solamente las instituciones económicas las que brindan poder a esas grandes potencias, sino también esos discursos que se construyen para legitimar el statu quo. Richard Asley, otro pensador que cuestiona el estadocentrismo en las relaciones internacionales y buscará un enfoque más centrado en los ciudadanos como agentes participativos del orden global. Andrew Linklater, que tiene un enfoque más normativo, que regresa a los enfoques planteados por las escuelas de Frankfurt y que planteará la idea de la ampliación de la comunidad política más allá de los límites estatales, de los límites geográficos del Estado, y buscará que el cosmopolitismo sea la agenda política renovada de las relaciones internacionales. Se rompe así con conceptos como soberanía, seguridad nacional e interés de Estado. Ken Bott, que planteará los estudios de seguridad críticos y señalará la idea de seguridad ampliada o seguridad humana. Edward Said, que plantea en su título el orientalismo, cómo las teorías americanocéntricas y eurocéntricas han construido a los otros, especialmente a las naciones colonizadas, como agentes inferiores en el orden internacional, y de esta manera reivindicará los nuevos discursos de las minorías y de las naciones que han sido subyugadas por las grandes potencias. Arlene Becktigner, colombo-estadounidense, que planteará el feminismo como teoría crítica de las relaciones internacionales, planteando que las teorías tradicionales se han basado en órdenes y roles de género que desconocen el papel de la mujer en eventos como la guerra y la construcción del Estado. Andrew Winter Frank, que planteó la teoría de la dependencia y las ideas de centro-periferia, señalando cómo las grandes potencias imponían roles en el sistema internacional. De esta manera, pues a los países colonizados se les impuso el rol de ser productores de materia prima, mientras que las grandes potencias dominaban la economía y tenían el rol de ser los productores de productos de alto valor agregado. Asimismo, pues tenemos conceptos como dentro de la teoría crítica tendremos conceptos principales como la emancipación, que es el objetivo de toda teoría política. Este concepto nos dice que el enfoque debe ser el ser humano y el ciudadano global como agente liberador de sí mismo y buscar construirse a sí mismo como ciudadano crítico. Otro concepto clave es el reflectivismo, que se opone al racionalismo y nos dirá que todo conocimiento social históricamente construido que sirve a un interés plantea la relatividad del conocimiento, cuestiona el positivismo de la ciencia, su racionalismo, y nos dirá que desde el realismo y el liberalismo los intereses que sean privilegiados son los intereses del Estado, las grandes instituciones y los grandes acuerdos y paradigmas tradicionales del orden internacional. Se plantea también pues el cosmopolitismo, volviendo a la escuela de Frankfurt, la idea de democracia deliberativa, la construcción de ciudadanos críticos en el debate internacional. Otro de los conceptos que plantea desde la teoría gramsciana es el de hegemonía, que reconoce la hegemonía o las relaciones de poder desiguales en el orden internacional,
las relaciones de dominación y llama a subvertir estas relaciones de poder para emancipar al ser humano y a los grupos sociales que han sido oprimidos y dominados históricamente. Finalmente vemos la relevancia de la teoría crítica en las relaciones internacionales y algunos de sus campos de aplicación, los cuales son pues el cuestionamiento de los enfoques de seguridad nacional que podemos ver en el conflicto de Israel y Palestina, cómo se cuestiona esos enfoques de seguridad que buscan la retaliación y desde la teoría crítica se busca más bien ver al otro como un interlocutor válido en la escena internacional. Vemos su relevancia en el campo del cambio climático y la pobreza global para superar los enfoques del institucionalismo liberal o neoliberal que piensan en acuerdos pragmáticos. Así, desde la teoría crítica se van a buscar la superación de los problemas y propondrá las reivindicaciones sociales como centro de acción. Se planteará el abandono de los enfoques meramente pragmáticos y se buscará superar estos graves problemas de seguridad humana y de reconocimiento de derechos en la escena internacional. Asimismo, en campos como el crimen transnacional, en la teoría crítica busca reconocer la seguridad humana ampliada y ver los crímenes como factores que han sido históricamente funcionales a los discursos de seguridad clásicos y que necesitan ser enfrentados con un enfoque más social, más humanista, que busque reivindicar aspectos como la liberación de las personas. En el campo de la guerra contra las drogas y en el tráfico de personas, planteará superar los enfoques de seguridad y reconocer cómo se han construido discursos que legitiman los órdenes clásicos y los intereses de seguridad. En ese sentido, planteará que hay que buscar la manera de reivindicar a las comunidades que han sufrido la guerra contra las drogas y se planteará aspectos como sustitución de cultivos, empoderamiento ciudadano, reforma agraria y temas de liberación en el campo, buscando una mayor equidad. En este sentido, vemos cómo la teoría crítica retoma y profundiza el proyecto de la modernidad occidental como un proyecto liberador del individuo y no simplemente como un proyecto de los estados en el que estos agentes supranacionales o estas grandes invenciones de seguridad controlan el orden. El proyecto de la teoría crítica es claro, toma partido por el ser humano como agente de dignidad y busca superar las desigualdades globales construyendo ciudadanos críticos en el orden global internacional para superar los problemas clásicos de injusticia, de dominación y opresión. La teoría crítica será marcada así por un enfoque normativo y no por una pretensión de objetividad que simplemente responde al interés del statu quo, como lo fue en las teorías realistas y liberales clásicas o neoliberales.